el tema sobre la mesa. Gracias por continuar aquí en Mega Noticias. Le doy la bienvenida a Eduardo Manzanares, está con usted y con su servidor para analizar estos temas de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, especialmente en dos entidades, Veracruz y Jalisco. ¿Sí? Hechos, Eduardo, que yo quisiera, más que la información que ya se ha conocido y que acabamos de actualizar hace unos minutos, es un poco de reflexión sobre lo que está pasando con estos hechos que lastiman severamente a la sociedad, a los mexicanos, ¿sí? Estos hechos donde es inexplicable, ¿sí?, el nivel de brutalidad en el que nos estamos moviendo, y digo nos estamos moviendo porque finalmente como sociedad somos víctimas también de este tema. El que haya este nivel de crueldad, dando por hecho que los videos que se han difundido de cada uno de los hechos, tanto el de Veracruz con estos segmentos de personas en congeladores en una casa en Poza Rica, ¿sí? 13 por lo menos, no 34 como dicen las autoridades, y este lamentable caso que queda muy cerca del caso donde estamos nosotros, aquí en Guadalajara, el de Lagos de Moreno, la brutalidad en que se ha venido mostrando estos hechos, la verdad es que nos dejan temblando, nos dejan sin aliento, nos dejan decepcionados, no sé. La verdad es que hay muchos sentimientos que hay en torno a esto. No me quiero imaginar a los padres de familia de estos 5 jóvenes, ¿sí?, que despidieron a sus hijos para irse a la fiesta de Lagos de Moreno el viernes, y ese fue el último día que los vieron. Y luego la difusión de esos videos, que si bien la autoridad no los acredita como reales, pero lamentablemente estas fotografías y los videos que se han dado a conocer hablan de niveles de brutalidad donde aparentemente, bueno, ahí podemos decir es el crimen organizado que está desde luego atrás, pero no es el único caso, y eso es lo más dramático de todas estas cosas que han venido pasando. No es el primero, y lamentablemente todos los esfuerzos que dicen los gobiernos hacer, y hablo del gobierno federal, y hablo del gobierno del estado, se ha blindado desde que empezó este año 2023, se ha blindado la zona de los Altos de Jalisco, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, los límites con el estado de Guanajuato. Cada vez que suceden hechos como esto, nos vuelven a decir exactamente lo mismo. Vamos a mandar más Guardia Nacional, ahí va otro contingente de Guardia Nacional, ¿sí? Y eso, durante estas últimas semanas, ¿de qué sirve? El gobernador Alfaro hace un rato mandando este mensaje que ya hacía referencia a nuestra compañera, ¿sí? Pues este coordinador de seguridad, ¿sí?, está pidiendo a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso porque estamos en el mismo dilema de hace mucho tiempo. Si este tipo de hechos pertenecen al fuero común, Eduardo, o pertenecen al fuero federal. A mí qué me importa que sea el fuero federal, el fuero común. A mí lo que me interesa es que este tipo de hechos, como lo de estos jóvenes, como lo de Poza Rica, ¿sí?, pueda la autoridad, que para eso está, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿sí?, haga cumplir la ley, que paguen los responsables del secuestro, del asesinato, si es que se confirma que esto fue así, en el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, ¿sí?, que haya culpables y que paguen por su responsabilidad, ¿sí? Eso es lo que me parece que es lo que esperamos la sociedad. Esa es la respuesta que esperamos de la sociedad, y no como se evade en el gobierno federal, ¿sí?, como que no escucha las preguntas el presidente, como que no sabe de qué están hablando, ¿sí?, siendo una verdadera tragedia lo que se está viviendo en esta zona, Eduardo. Sí, Raúl, y coincido contigo, son eventos inenarrables. Yo la verdad no lo he hecho,
ni siquiera por la labor periodística de ver el video en su totalidad, porque es una brutalidad que lesiona realmente la parte humana de uno. Y yo no puedo llegar a entender, no hay calificativo alguno, Raúl, para que un padre o una madre que se queda sin hijos se le pueda poner. No existe, porque no puede haber dolor más grande que eso, el perder un hijo. Y perderlo de esta manera, peor tantito. Y tampoco puedo dar crédito el que cada vez más haya más sangre, pero haya más frialdad al momento de hacerlo. Yo no puedo entender cómo el crimen organizado ha optado, o a partir de qué punto, Raúl, ha optado por desmembrar cuerpos, por distribuirlos en las calles, más allá de generar terror en la población o de dar un mensaje a la autoridad estatal o a la autoridad municipal o incluso a la federal, pero no se gana absolutamente nada. Sean 13, o sean 15, o sean 1, la forma en que acomodaron los cuerpos en los congeladores en Poza Rica, vaya, es para indignarnos lo suficiente, Raúl. Porque no puede decir, es que no son 34 como lo dicen los medios, fueron 13. A ver, es que pudo haber sido 1, 2 o 3. Y esta dejadez de las autoridades de la Fiscalía, y me sumo a tu comentario que no me importa si sean del fuero común o del fuero federal, lo que queremos es justicia y que no nos pase a nosotros, que no les pase a nuestros hijos. Que ellos tengan la tranquilidad de decirnos, oye, voy a ir a la disco, sí, está bien, vete con cuidado, pero que van a regresar a determinada hora. Y no estar con la zozobra de que no van a regresar o probablemente no regresen. Y esto no nos lo merecemos los mexicanos realmente. Porque sí, no es de ahora, esto es de décadas atrás, pero estamos viviendo ahora, Raúl. Estamos en el año 2023. Y Andrés Manuel López Obrador y toda la administración pública federal, y Enrique Alfaro y toda la administración pública municipal, y el alcalde de Lagos de Moreno, no los exigieron y los obligaron a ocupar el cargo que hoy ostentan. Ellos dijeron que podían y levantaron la mano y la gente votó por ellos. Ellos son los responsables hoy en día de dar soluciones, pero sobre todo de brindarnos esa seguridad y esa tranquilidad. Ahora, son cada vez más jóvenes, Raúl. Sí, estos jóvenes que desaparecieron, que están desaparecidos todavía, dando desde luego por hecho que de alguna forma esos videos que se han transmitido, aunque las familias reconocen a sus seres queridos, pero la autoridad lo que dice, mientras no aparezcan los cadáveres, mientras no aparezcan, pues para nosotros siguen en ese nivel de desaparecidos. ¿Sí? Y ayer platicábamos con algunos de los padres de estos jóvenes y decía, sí, tengo la esperanza de que va a llegar mañana caminando a la puerta de la casa. Yo sé, un padre de familia, lo último que pierde seguramente es la esperanza, ¿no? Claro. Y como decía otro papá, a mí ya no me importa cómo, quiero que me lo regresen, ¿sí? A su hijo. Entonces, Es pero desgarrador. ¿cómo nos hemos venido, sí, acostumbrando? ¿Cómo nos hemos venido estos hechos de violencia, los homicidios y todo lo que ha venido ocurriendo, Eduardo? ¿Cómo de alguna forma hemos venido normalizando estos crímenes que no tienen adjetivo, no hay forma de calificarlos y que provocan un gran desánimo, ¿no? Por un lado, se trata de hablar de otras cosas que den ánimo a los mexicanos, de que las cosas van bien, pero por el otro lado tenemos este lado oscuro, este lado de la tragedia que se evita por parte de la autoridad tomar y asumir, ¿sí? El tema, y ya ha sido muy reiterativo, el tema de abrazos, no balazos, para mi gusto, no solamente es un tema de no actuar, de dejar de actuar. Sí, me parece que hay una omisión gravísima de la autoridad al dejar que estos criminales sigan actuando. Y ahora lo que aparenta ser es que, bueno, se entretienen, se divierten o no sé qué hagan, ¿sí? Exhibiendo a que sus víctimas se maten entre ellos, ¿sí? Esto es atroz lo que está pasando, ¿sí? Y
No entiendo cómo estos padres tienen la entereza todavía para poder seguir en esta lucha. Un ataque irracional, sí, violento, sin duda muy violento lo que de alguna forma se conoce de este asunto, y estamos en medio los ciudadanos, ¿sí? Porque la autoridad estatal, tanto en Veracruz como en Jalisco, ¿sí? Pues dice, hacemos lo que podemos, ¿sí? No. Pero es del gobierno federal, y el gobierno federal, vamos requete bien. Entonces, híjole, qué tragedia estamos viviendo en este país cuando debería ser la agenda más importante, la de recuperar la paz, la de establecer un Estado de Derecho, que se castigue al culpable, que se castigue al que la hace y que la pague, ¿sí? Y no simplemente esta simulación. ¿Sí? Al hacer un recorrido de los hechos de violencia que hemos tenido, desde aquella masacre de la familia Levarón en el norte del país, y cada uno de estos hechos que han venido ocurriendo, ¿sí? Era para escandalizar, para haber provocado que los responsables de la seguridad de este país estuvieran renunciando por incapaces. Sí, pero no, entre ellos se dan ánimos y siguen desde luego al frente de las agendas, de una agenda que no resuelve. Y no es estar en contra del presidente López Obrador. ¿Quién quisiera que tuviéramos un presidente eficaz, sí, con autoridades eficaces, que sus acciones sean en beneficio de la gente, que las Fuerzas Armadas las viéramos respondiendo a su... no violando derechos humanos, pero respondiendo, sí, a estos delincuentes que se han empoderado y que siguen de alguna forma, han tomado muchas ciudades de nuestro querido país, Eduardo. Sí, Raúl, y mira, esta deshumanización de la que habla, la normalización de la violencia, ahí nosotros como sociedad somos los, 99% responsables y corresponsables del tema. Nosotros no debemos normalizar esto y debemos exigir que la autoridad tampoco lo normalice. Lo que sucedió hoy en la mañana con el Ejecutivo Federal, con el presidente, de cuando le preguntan por estos jóvenes y suelta un chiste. Pues te enteras y te das cuenta de lo deshumanizado que estamos, Raúl. Vaya, si yo estoy horrorizado con lo que está sucediendo, no puedo dejar de pensar, después de haber escuchado al presidente de un país como México, ese tipo de respuesta, responder con un chiste, es como, vaya, no es cuando pone sus canciones por evitar un tema económico, por evitar un tema de corrupción, que no dejan de ser importantes, pero estás hablando de jóvenes que probablemente hayan sido asesinados de la manera más cruel o simplemente desaparecidos, y que tú respondas con un chiste, y con un chiste que tiene relación con el no escuchar, Raúl, con los 200 pesos acá, los 500, no, mejor por acá. O sea, no los escucho, no me interesa, ya me voy. Entonces, ahí es donde, si la cabeza no está predicando con el ejemplo, ¿cómo podemos entonces esperar nosotros que los de abajo respondan de distinta manera, Raúl? Sí, por eso hay un vacío en este tema de la autoridad. Yo escuchaba ayer al coordinador de seguridad de Jalisco, ¿no? Un muchacho sin experiencia, un muchacho joven, ¿sí? Que quiere seguramente hacer las cosas, pues pidiéndole a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. O sea, híjole, qué tristes incompetencia, ¿no? Tenemos. Sí, tenemos un grave problema y que se quedan estos graves temas, porque no solamente es este asunto de los 5 jóvenes de Lagos, tenemos las 4 jovencitas también desaparecidas a principios del mes de julio, ¿sí? En La Chona, en la misma zona, en Encarnación de Díaz se llama la población, ¿sí? Donde también pues, ya nadie sabe nada, ya nadie platica. Los únicos preocupados seguramente esperando, ¿sí? Tener alguna noticia son sus padres, son sus familias, son sus hermanos, ¿sí? Quizás, pero no es una política seguir y perseguir este tipo de delitos y castigar de alguna forma a los delincuentes. Se da por hecho que es el crimen organizado, y hablar del crimen organizado es hablar de todo y de nada. ¿Sí? Es que es el crimen organizado. Sí, pero
no hay responsables, hay una cabeza, hay alguien que está moviendo estos hilos. Alguien dio la orden. Así es. Alguien dio la orden y hay que dar con ese que dio la orden y hay que, sobre todo, dar con el paradero de los jóvenes y desde luego lo más importante para mí, Raúl, el prevenir que sucedan este tipo de cosas, porque ahí sí la autoridad tampoco ha podido. Sí, se queda uno vacío, se queda uno sin palabras, se queda uno, bueno, por lo menos a mí me pasa, el poder ver la incapacidad de los gobernantes y ver el dolor de estas familias y que aparte no pase nada. O sea, eso es lo más grave y en fin, un tema difícil, Eduardo, pero que es una realidad que estamos viviendo en muchas partes de nuestra querida patria. Toda una realidad y ojalá no se nos olvide nunca que son seres humanos con nombre y apellido, que tienen familias que están sufriendo y que nunca, nunca nos acostumbremos a este tipo de horrores porque no nos va a llevar nada bueno como país, Raúl. Saludos, Eduardo. Saludos, buenas tardes.